Mi nombre es Ricardo González, soy consultor en arquitectura de software y procesos de desarrollo de software. Hago parte del programa de directores regionales de Microsoft para Bogotá y pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la plataforma Windows Azure, entender, entender de qué está compuesta, cómo ha venido evolucionando y hacia dónde va. Desde diferentes aspectos. Un segundo. Como todos sabemos, pues Windows Azure es una plataforma de cloud computing. La computación en la nube básicamente vuelve un producto utilitario, la computación, lo hace disponible con diferentes características. Pues digamos que tal vez de los elementos más importantes de las ofertas de cloud computing son la flexibilidad, qué tan adaptables son a las necesidades, qué tan sólidas, qué tan confiables son. Y una tercera es qué tan abiertas son para soportar diferentes tecnologías y diferentes tecnologías. Qué tan abiertos están para integrarse y para adaptarse a otras tecnologías y otros servicios. Entonces, digamos que Windows Azure tiene una excelente combinación de estos tres elementos de flexibilidad, de solidez y openness, sí, no sé cómo se dice en la palabra en español, pero qué tan abierta es la plataforma. Entonces es una combinación bien interesante que nos provee pues varios beneficios. Uno es la huella global. Hoy en día Windows Azure está desplegado en todo el mundo, en muchos data centers, unos en Estados Unidos y Canadá, en Sudamérica, Europa, en Asia, para proveer digamos, el mejor rendimiento en las diferentes zonas geográficas del planeta. Ese es uno de los elementos que se enfoca principalmente en la solidez de la plataforma. También relacionado a la solidez de la plataforma está el acuerdo de servicio. El acuerdo de servicio que provee Windows Azure está en 99.95% de tiempo arriba. Esto es uno de los SLAs, de los acuerdos de servicio más altos que hay disponibles en las diferentes ofertas de cloud computing. Ya que pues incluso provee un mecanismo de compensación económica en caso de no cumplirse dichos acuerdos de servicio. Otro elemento importante y tal vez algo de lo más característico de cloud computing como concepto es que se paga por lo que se utiliza. La computación utilitaria se basa en ese concepto. Yo solo pago por lo que utilizo y esto es un aspecto muy positivo para muchos escenarios. Los tiempos de provisionamiento de servidores desde un fabricante son supremamente altos, no bajan de 45 días. Adicionalmente, todo lo relacionado al provisionamiento y la inversión como tal. Pensemos en un servidor cualquiera, pequeño, vale, no sé, 5.000, 7.000 dólares. Eh, Puede ser una inversión que no consuma en su totalidad desde un comienzo, sino que progresivamente a medida que voy avanzando en mis proyectos o a medida que va creciendo la compañía, va consumiéndose ese recurso. Entonces, mucho tiempo puede que esa inversión sea una inversión muerta. Entonces acá yo puedo empezar pequeño y crecer a medida que lo voy necesitando. Y eso es la elasticidad de cómputo y el pago por lo que se utiliza. Es algo pues intrínseco en la computación en la nube que es tal vez un diferenciador fundamental de otros esquemas. Entonces, vamos a hablar primero, inicialmente, de lo que son las máquinas virtuales
el servicio de infraestructura como servicio que provee Windows Azure. Esto es un servicio nuevo que salió con el release de hace un par de meses de, de junio. En este release pues uno de esos elementos fue la inclusión del servicio de máquinas virtuales. Entonces voy a hacerles a mostrarles, digamos, la infraestructura relacionada a los servicios relacionados a infraestructura como servicio provistos por eh, Windows Azure. Ah, quisiera verificar si están viendo la pantalla. ¿Alguien me podría dar feedback sobre si están viendo? No se ve nada, ok. Ah, ok, ya ahora sí. Esperen, voy a conectarme nuevamente a esa máquina. Uy. Permítame un segundo, corrijo acá esto porque no me permitió mostrar la pantalla correctamente. Listo, ahora sí, ya los veo. Em, ay, no, esto está... Ahora sí. Ok, bueno, entonces, em,
Voy a ingresar al portal de administración. Acá estoy en el portal de administración de Windows Azure. Este es el nuevo portal. Como le pueden ver, utiliza interfaz MetroStyle. Bueno, claro que ya le cambiaron el nombre a MetroStyle. Pero bueno, esta es la nueva interfaz que se está utilizando en todos los productos de Microsoft y en el cual podemos ver los shortcuts, los diferentes enlaces a los diferentes servicios que tenemos en Windows Azure. Entonces el primero, por ejemplo, el que vamos a analizar hoy es el tema de máquinas virtuales. Entonces, en las máquinas virtuales, en este caso yo acá tengo ya ejecutando una máquina virtual, es una demo que tengo acá de SQL Server 2012. Y desde acá, desde el portal de Windows Azure, podemos estar monitoreando constantemente cuál es el comportamiento de dicha máquina virtual. Podemos analizar aspectos como el consumo de CPU, el tráfico de datos, de entrada y salida, la capacidad la velocidad de lectura y escritura del disco, y pues digamos algunas métricas interesantes de nuestra máquina virtual. Adicionalmente tenemos los controles principales de reinicio, detener, conectar algún storage específico, o conectarnos vía Remote Desktop. En esta máquina pues ya está corriendo, voy a conectarme vía Remote Desktop a esa máquina. Y aquí fíjense que, bueno, aquí en nuestro portal vamos a ver los endpoints que están disponibles. Los endpoints, por defecto, en una máquina virtual en Windows Azure se habilita el escritorio remoto. El escritorio remoto está mapeado a un puerto público, el 61942 en este caso, para esta máquina. Y el puerto privado por defecto de Remote Desktop es 3389. Entonces aquí nos estamos conectando a esa máquina virtual demosqcloudapp.net. Ahí el password de esta máquina, si me acuerdo. Entonces aquí estamos, ya esta vez estoy estableciendo esa conexión del escritorio remoto. Ahí ya me muestra el certificado de la máquina remota y aquí ya estamos conectados a esa máquina. Aquí está iniciando una sesión normal. Esta es una máquina que utiliza una de las plantillas disponibles en Windows Azure, que es la máquina de una máquina de prueba de SQL Server 2012. ¿Sí? Entonces, pues es una máquina normal, tenemos pues los diferentes servicios, tenemos pues el control administrativo, podemos hacer todo como si fuera una máquina cualquiera. Ya viene preinstalado, como les decía, SQL Server 2012. Recuerden que en SQL Server, a partir de 2012, ya el ambiente de administración y desarrollo es el mismo Visual Studio 2010. Entonces aquí pues al arrancar el Management Studio pues va a arrancar como tal Visual Studio. Bueno, entonces voy a volver a la presentación y ahorita regresamos a nuestra máquina, a nuestras máquinas. A ver, pues a ver, algunas de las funcionalidades disponibles en Windows Azure.
regresando a la presentación. Entonces, algo interesante de estas máquinas virtuales, no, no lo vimos ya en el portal, ahorita ya lo revisamos en la siguiente demo, es que soporta sistemas operativos tanto Windows Server como Linux. ¿Sí? Por defecto, las plantillas que vienen están configuradas con Windows Server 2008 R2 y con diferentes ediciones de Linux, CentOS, SUSE y Ubuntu. Son las tres distribuciones de Linux que están disponibles. Con ellas podemos armar, con estas máquinas virtuales podemos armar redes privadas virtuales, armar una VPN interna dentro de un data center de Windows Azure. Y podemos pues manejar carga flexible a medida que nosotros vamos a necesitar más carga, más capacidad de procesamiento, podemos instanciar más y más máquinas a partir de la misma plantilla, podemos clonar una máquina virtual existente y configurarla muy rápidamente para poder ser utilizada en el ambiente. Es, digamos, parte de las características interesantes de esta nueva oferta de Windows Azure. Esto no venía en el release inicial de Windows Azure. Es una funcionalidad nueva, como les dije, que salió hace 2 meses. Algo importantísimo de estas máquinas virtuales es que son portables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener algunas máquinas virtuales allá en Windows Azure, pero también puedo tener máquinas virtuales en mi data center. Supongamos que la capacidad de cómputo en mi data center está copada. Yo puedo tomar esas máquinas virtuales que tengo en mi data center y migrarlas a Windows Azure, tal cual tomando la imagen que utilizo de mi máquina virtual Hyper-V, simplemente la muevo a Windows Azure y ya la puedo empezar a utilizar. Esto nos da una flexibilidad increíble porque podríamos distribuir cargas entre múltiples data centers, Windows Azure, incluso otros proveedores de virtualización y de cloud computing. Entonces podemos tanto subir nuestras máquinas, bajar nuestras máquinas, o podemos incluso utilizar proveedores de terceros para esta tarea. Entonces, por ejemplo, no solo Windows Azure, sino, digamos, no sé, un proveedor interno, local, Telmex, bueno, claro, ya no es Telmex. Pero bueno, cualquier proveedor local que soporte virtualización, hosting y virtualización, podría soportar nuestras máquinas virtuales en sus data centers. Entonces, digamos que esto nos da una portabilidad interesante, un escenario muy flexible para armar nuestros ambientes de carga distribuida. Digamos, uno de estos elementos interesantes otra característica que se habilita con esta portabilidad es que podemos también, por ejemplo, manejar mucho mejor los escenarios de desastre. Piensen que, no sé, cae un asteroide en mi data center. Pues yo puedo tener replicadas mis máquinas en otros data centers, puede ser Windows Azure, puede ser un data center de terceros, y de esta manera puedo darle continuidad a la operación del negocio sin depender de una sola ubicación física. Esto lo hace también automáticamente Windows Azure, estos servicios de replicación. Cuando utilizamos los discos persistentes de las máquinas virtuales de Windows Azure, cuando está en un data center, nuestra máquina virtual, los discos de esa máquina virtual están replicados de manera automática 3 veces en 3 unidades de fallo diferentes. Una unidad de fallo básicamente es un espacio físico de hardware que puede fallar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de un rack. Un rack de discos es una unidad de fallo. Un container de discos, un container de racks de discos contiene múltiples unidades de fallo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro disco está persistido ahí en esos racks,
Windows Azure garantiza que esos datos están replicados en 3 unidades de fallo diferente y si por alguna razón llega alguno de ellos a fallar, entonces automáticamente Windows Azure se encarga de identificar el daño y crear una nueva copia en una unidad que no tenga fallo de nuestra máquina virtual. ¿Sí? Esto funciona de manera automática, o sea, yo no tengo que configurar nada para hacerlo. Esto funciona como una característica nativa de Windows Azure Storage, uno de los servicios de Windows Azure. Adicionalmente, esto sí es opcional, yo puedo habilitar el servicio de georreplicación. ¿Qué es la georreplicación? La georreplicación es un mecanismo mediante el cual Windows Azure garantiza que los datos que yo almaceno en Windows Azure Storage en un data center van a ser replicados de manera automática en otro data center de Windows Azure que por lo menos se encuentre a 500 millas de distancia. Esto nos da una área de tolerancia bastante altas sobre los fallos, digamos, por ejemplo, un fallo masivo en la infraestructura de comunicaciones de un país o de una región, pues entonces de esta manera es como se puede minimizar también de manera automática ese tipo de riesgos, georreplicando nuestras máquinas virtuales o nuestro almacenamiento, en fin. Otro de los servicios interesantes nuevos que salieron también con el release de Windows Azure de junio son los websites. Los websites son básicamente unos servicios livianos de hospedaje de aplicaciones web en los cuales podemos desplegar aplicaciones ASP.NET, PHP, Python, Node.js, digamos, diferentes tecnologías podemos utilizar para desplegar para construir los websites que queremos desplegar. Los podemos desplegar supremamente rápido. Podemos utilizar Webmatrix, FTP, JIT, Team Foundation Server inicialmente yo puedo empezar gratis, teniendo websites, pues si son de poco tráfico, pues son websites pequeños, pero puedo escalar en la medida en que mi tráfico incremente. Es una funcionalidad muy interesante porque gran parte de las necesidades de hosting que tienen pues los clientes están relacionadas a websites muy básicos. Por ejemplo, no sé, la página corporativa que tiene información acerca de la empresa, información de contacto, del negocio, la visión, misión, todo ese tipo de información que uno no cambia mucho y dos, pues tampoco tiene un tráfico excesivo. Entonces, los websites son una solución de muy bajo costo interesante para esos escenarios. Entonces, veamos un ejemplo muy rápido de este servicio. Ok. Entonces, quería complementarles lo que les mencionaba ahorita de las máquinas virtuales en Windows Azure. Antes de continuar, quería complementar esto. Voy a cerrar esta instancia. Y es que, por ejemplo, vamos a irnos a crear una nueva máquina virtual. Cuando yo creo una nueva máquina virtual, yo puedo crear máquinas virtuales a partir de una plantilla, de una galería que yo tengo disponible. Como les decía, pues tenemos máquinas virtuales de Windows Server 2008, Windows Server 2012. Ah, sí, el release Candy que salió hace poquito. CentOS, SUSE y Ubuntu. ¿Sí? Son, digamos, las diferentes ediciones que yo puedo utilizar. Una vez, pues yo puedo utilizar la galería disponible o puedo utilizar una galería propia de imágenes que yo haya subido a Windows Azure Storage. Entonces yo simplemente subo mi imagen a Azure Storage, la despliego ahí y la dejo disponible para poder instanciar máquinas virtuales a partir de esa imagen o de discos en Windows Azure Storage que yo ya tenga preconfigurados. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de esos tres mecanismos para provisionar esas máquinas virtuales. Y el proceso realmente es muy sencillo.
Por ejemplo, vamos a usar una máquina Windows Server 2008. Simplemente le asignamos el nombre, le creamos el password de administrador, definimos el tamaño de dicha máquina, el número de núcleos de procesamiento y RAM que vamos a utilizar. Y bueno, acá no me deja pasar. Voy a hacer simplemente una... entonces, vamos al siguiente paso. Y acá configuramos el nombre público con que vamos a utilizarlo, si vamos a conectarlo a una máquina virtual existente, si utilizamos una cuenta de storage ya existente o creamos una nueva para almacenar la imagen, el data center en que lo vamos a colocar y la suscripción a la que está asociado, ¿sí? Digamos, son los pasos básicos que necesitamos para hacer una instancia, una máquina virtual. Y ya, pues una vez instanciada, no la voy a instanciar porque eso toma un poquito de tiempo mientras se provisiona la imagen, unos minutos. Y acá pues podemos ver el comportamiento de nuestra máquina, cómo se incrementó cuando me conecté a ella. Sí, acá vemos el comportamiento en 1 hora, 24 horas. Sí. O pues mucho más tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a los websites. En los websites, entonces, como les decía, son un mecanismo para desplegar sitios web en diferentes tecnologías. De igual manera como las plantillas de máquinas virtuales, yo puedo desplegar un website a partir de, pues puedo simplemente crearlo y conectarme vía FTP para subir el código o por JIT o por Team Foundation Server. Puedo crearlo con una base de datos asociada o puedo también crearlo a partir de una galería de aplicaciones ya listas para ser desplegadas en Windows Azure. Y estas aplicaciones pues son muy variadas. Por ejemplo, el Acquia Drupal 7 es algo bien, pues muy utilizado por los, pues por algunos usuarios que utilizan CMS pues básicos que tienen algunos plugins interesantes. DashBlock, otra solución de blogs importante. .NET Nuke, yo creo que es uno de los portales basados en .NET más importantes que hay. Drupal, Joomla, muy conocido. Mojo Portal, Orchard es otra oferta de .NET interesante. Umbraco es utilizada por sitios web muy grandes en el mundo. Y WordPress, tal vez la herramienta de blogs más utilizada. Esto es en PHP y MySQL. Todo esto lo podemos hospedar en Windows Azure. Digamos, tal vez un error de concepción que es muy común es que Windows Azure solo funciona con .NET. Eso es lo que cree mucha gente. Resulta que no. Windows Azure es una plataforma abierta que soporta diferentes tecnologías web y pues por ejemplo ya con las máquinas virtuales podemos soportar muchas más tecnologías. Entonces, digamos, creemos un nuevo website con WordPress. Entonces, vamos a crear un sitio, wow, demo WordPress. Uy, eso fue mi perro estornudando. Demo WordPress, listo. Y vamos a crear una nueva instancia de MySQL. Este servicio está disponible solamente en el data center del este de Estados Unidos. O ya tengo una base de MySQL, no recuerdo. No creo que creemos una nueva. O miremos a ver. Use an existing. Sí, ya tenía una. Entonces voy a utilizar esa. Y le voy a decir aceptar. ¿Cómo fue que le puse de nombre? Demo WordPress. Listo. Y entonces le voy a decir provisionar. Cuando le digo provisionar, esto se va a tomar unos segundos haciendo la tarea de despliegue. Veamos, acá está desplegando el sitio WordPress Demo WP.
Mientras se despliega, por acá yo ya tenía desplegado otro website. Este website es con un Braco. Vamos a monitorear las últimas 6 horas. Eso no tenía casi carga. No ha tenido carga, básicamente. Simplemente lo desplegué para la prueba, para la demo. Veamos ya el sitio de WordPress ya quedó desplegado. Vamos a irnos al sitio de WordPress. Entonces, demo.wp-azurewebsites.net. Aquí, fíjense, tenemos un WordPress listo para ser configurado. Esta es la primera página de configuración de WordPress y el despliegue se hizo en menos de un minuto. ¿Sí? Entonces, como les decía, para ambientes, para websites que son muy sencillos, muy pequeños, de un tráfico no muy alto, los websites son una solución perfecta. Porque, pues en este caso, simplemente al tener una suscripción de Windows Azure, yo ya tengo acceso de manera gratuita a estos websites. Volvamos a la presentación y hablamos de algunas otras características de estos websites en Windows Azure. Entonces, los websites pueden funcionar de forma compartida. De hecho, hoy en día funcionan solamente de manera compartida, pero van a funcionar también con instancias reservadas. ¿Qué significa una instancia compartida? Que yo tengo múltiples websites compartiendo instancias de cómputo de Windows Azure. Es decir, hay varios websites en una misma instancia de cómputo. Y pues se encarga Windows Azure de administrar ese despliegue. Igual, siendo compartido, yo también puedo escalar. Yo puedo usar una instancia compartida, pero utilizar múltiples instancias en ese ambiente compartido de cómputo. Digamos, si eso no es un problema, pues lo puedo hacer así. Pero también puedo utilizar instancias reservadas, es decir, quiero una unidad de cómputo exclusiva para mí, ¿sí? Para colocar mi website. Entonces ahí, en este caso, yo tengo una instancia exclusiva para mi website y puedo escalar dinámicamente a tener múltiples instancias, es decir, 2 instancias o más instancias de cómputo asignadas al procesamiento de ese website. Como les decía, inicialmente para sitios de tráfico pequeño es perfecto, pero si nuestro sitio es de un tráfico muy alto, también Windows Azure Websites funcionaría perfectamente bien. Incluso esas instancias reservadas yo las puedo utilizar para hostear múltiples websites. Es decir, en esas 2 instancias que tengo reservadas, despliego múltiples websites y entonces esos websites comparten esas 2 instancias de cómputo que son reservadas para mí. Otro servicio fundamental de Windows Azure son los Cloud Services. Los Cloud Services son básicamente el servicio con que nació Windows Azure. Windows Azure, esto es lo que se conocía como los Web Roles y los Worker Roles. Son el mecanismo que se utiliza para desplegar aplicaciones altamente escalables con configuraciones muy flexibles. Fíjense que los websites simplemente son portales web. Son aplicaciones web basadas en alguna tecnología de portal que utilizan una base de datos. Eso es todo lo que constituye una aplicación relacionada a un website como .NET New, Braco, Orchard o WordPress. ¿Sí? Son aplicaciones muy sencillas. En los Cloud Services yo puedo desplegar aplicaciones mucho más complejas, aplicaciones que tienen arquitectura multinivel, entonces yo puedo tener los diferentes niveles en diferentes Cloud Services y
También tengo unos servicios automáticos para la administración de esas aplicaciones. Y eso, digamos que para mí es uno de los diferenciadores más fuertes que hay con diferentes proveedores de cloud computing. Tal vez de los elementos que le dan una ventaja competitiva muy alta a Windows Azure. Desde la perspectiva de desarrollo, cuando yo trabajo con Windows Azure, voy a unir las dos demos, la demo de desarrollo y la demo de administración en una sola para poder abarcar más contenido, ya que nos tomamos un poquito de tiempo al comienzo mientras cuadraba la pantalla. Entonces, básicamente desde la perspectiva de desarrollo, yo lo que hago en mi ambiente de desarrollo como Visual Studio o como Webmatrix o incluso en otras tecnologías como Eclipse, o sea, podemos utilizar Eclipse como ambiente de desarrollo para desarrollar aplicaciones Java para Windows Azure. Yo lo que armo es un Service Package, un paquete de servicio. Ese paquete de servicio encapsula tanto código como configuración del servicio. Cuando yo lo subo a Windows Azure, el App Fabric, que es básicamente como el controlador general de Windows Azure, se encarga de identificar cuáles son los recursos que requiere ese servicio, ese paquete de servicio para ser desplegado. Primero provisiona las instancias, entonces en este caso nuestro paquete requiere 4 instancias de cómputo para poder desplegar ese paquete. Una vez provisionadas esas instancias, se despliega el código en las diferentes instancias. Entonces se toman los diferentes paquetes, ya los compilados de nuestra aplicación y se despliegan en cada una de las instancias. ¿Mm? Entonces en el paquete es como un zip que contiene tanto código como configuración. Se despliega en las diferentes instancias y un tercer elemento es la configuración de la red. Windows Azure, los Cloud Services, están detrás de un balanceador de carga, el cual se encarga de recibir todas las solicitudes desde las diferentes clientes, sean móviles, sean aplicaciones, máquinas de escritorio, y enruta esas solicitudes a las instancias que tenemos desplegadas. ¿Sí? Si en algún caso una de esas instancias empieza a fallar, empieza a tener problemas, el Fabric Controller se encarga de identificar esa situación y provisionar nuevamente la aplicación, nuevamente otra instancia, desplegando el código de la aplicación, todo de manera automática. O sea, yo no necesito participación humana en ese proceso. Es un proceso completamente automático y transparente para mí. De esa manera es que Windows Azure garantiza la continuidad de la ejecución de nuestras aplicaciones. Y por eso siempre se requiere al menos 2 instancias para garantizar el SLA, el acuerdo de servicio, de 99.95%. Si yo tuviera solo una instancia de Cloud Service para soportar mi aplicación, si se cae, pues voy a estar un tiempo fuera mientras se reprovisiona la instancia. Entonces, cuando yo tengo 2, al menos siempre voy a tener una arriba disponible para ejecutar mi aplicación. Esa es la razón. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo de desarrollo y administración de Cloud Services en Windows Azure. Entonces voy a pasarme a mi máquina. Bueno, este era nuestro website. Vamos a cerrar esto. Y por acá yo tengo bueno, ya vimos websites, virtual machines, cloud services. Cloud services, yo tengo acá creado 3 cloud services. Uno que ya tengo desplegado con una aplicación de ejemplo. Y tengo 2 creados vacíos. Voy a utilizar un Visual Studio 2010 para hacer un proyecto sencillo. No nos vamos a concentrar en qué hace este proyecto, simplemente vamos a crear un nuevo proyecto en el cual vamos a utilizar la plantilla de Cloud Service para crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto puede contener diferentes aplicaciones.
Entre esas aplicaciones se encuentran una aplicación web, aplicaciones web basadas en MVC 2, 3 o 4, servicios WCF o pueden ser worker roles. Digamos que los cloud services se dividen en web roles, que son los que exponen endpoints web, endpoints HTTP, que atienden solicitudes HTTP, en esos están las aplicaciones web, los servicios WCF, y los worker roles. Los worker roles son servicios no interactivos. Esos servicios se encargan de, por ejemplo, el trabajo en background. Un worker role puede hacer procesos en batch, puede hacer procesos no interactivos. Un worker role para caché es una instancia que está dedicada a toda su RAM para soportar caché de aplicación. O, bueno, podemos almacenar diferentes tipos de servicio en esos worker roles. Entonces, para el ejemplo que vamos a hacer, simplemente vamos a utilizar un web role ASP.NET, una aplicación web sencilla, y vamos a configurar. Es una aplicación web que no hace absolutamente nada. Si la ejecuto localmente, pues simplemente nos muestra casi como un bienvenido a ASP.NET. Pero yo voy a configurarle algunas características a esta aplicación, a este web role. Vamos a irnos a las propiedades. Fíjense que acá lo que se crean son dos proyectos. Un proyecto de la aplicación web, el web role, y un proyecto de Windows Azure. Es el que contiene la descripción del paquete. Es el paquete de configuración del código que yo voy a desplegar. Entonces, cuando yo voy a configurar esos roles, entonces yo puedo determinar características como el número de instancias que quiero desplegar, el tamaño de las instancias que quiero desplegar. Por ejemplo, voy a desplegar instancias pequeñas y voy a instalar 4 instancias. Voy a desplegar 4 instancias. Voy a decirle que utilice mi cuenta de storage. Voy a configurar esta cuenta de storage. Es una herramienta que me permite navegar sobre el storage de Windows Azure, una aplicación gratuita. El Azure Storage Explorer es bien interesante. Unos amigos de Neudesic, otro Regional Director. Le estoy configurando que utilice las cuentas de storage de Windows Azure para almacenar información de diagnóstico, que exponga puerto HTTP, y le voy a configurar que instancie 4 máquinas pequeñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo hago esta configuración, voy a configurar acá, yo puedo decirle, mire, quiero desplegar ese proyecto. Entonces yo puedo directamente desde Visual Studio conectarme a mi cuenta, a mi suscripción de Windows Azure. Puedo seleccionar eh, en qué Cloud Service o crear un nuevo Cloud Service quiero desplegar mi aplicación, en qué ambiente, si el de producción o de pruebas, qué configuración quiero desplegar, si quiero configurarle el Remote Desktop para los diferentes roles que instale, y algunas características adicionales como cómo es el manejo de actualizaciones. Bueno, digamos que voy a dejar esto así nomás. Voy a decirle siguiente y vamos a decirle que haga la publicación. Entonces primero hace una compilación. Espera un momentico. Si no está bien, endpoints. No está bien, listo. Entonces aquí automáticamente ya está haciendo el proceso de despliegue directamente desde Visual Studio, porque yo ya le configuré Visual Studio, descargué unas credenciales para que se pueda hacer el proceso directamente desde acá. Entonces aquí vemos todos los pasos. Está validando el paquete. ¿Qué pasaría acá? ¿Cuáles fueron los warnings de este?
Ok, no, no tiene problema. Vamos a Surlog. Entonces aquí está preparando el deployment, conectándose, verificando la cuenta de storage y subiendo el paquete. Ahí está subiendo el paquete, Pero pues yo ya tengo desplegados una aplicación similar a esta. Aquí la estamos haciendo en Windows, en Azure TPC Roles, creo. Demo TPC Roles, sí. Entonces vamos a irnos a ver el otro portal que ya tengo desplegado. Entonces fíjense, desde la perspectiva de administración yo puedo monitorear el comportamiento de mi aplicación. Puedo ir directamente a ver el site. Acá lo voy a abrir. Es un site, como les decía, muy sencillo, que no tiene pues mayor lógica. Es el template por defecto de una aplicación ASP.NET. Eh, Vamos a pedirle que nos refresque el consumo de esto. Mira, ahí nos está mostrando el consumo de CPU, el número de instancias que están desplegadas, y podemos configurar aspectos como, por ejemplo, cómo hace el manejo de los logs, o qué cantidad de cores queremos utilizar para la ejecución. Por ejemplo, en este caso estamos con un solo core. Vamos ahorita que despliegue la instancia de demo TPC Roles. Mira, ahí ya está instanciándose, inicializando, todavía no ha terminado de desplegarse. Vamos a esperar a que termine de desplegarse. Fíjense. Bueno, todavía no nos responde. Mientras termine de desplegarse, podemos seguir viendo acá. Podemos automáticamente escalar con este slider. Podemos simplemente incrementar el número de cores disponibles, ver las instancias que están trabajando, recursos asociados. En este caso, pues no tenemos ningún recurso asociado. Y ya. Entonces, veamos nuevamente esta. A ver cómo va. Está inicializando. Fíjense que acá ya, por ejemplo, desplegó 4 cores. 4 cores, que fueron las 4 instancias que dijimos, 4 instancias pequeñas. Si vemos el número de instancias, aquí están las 4 instancias, todavía no están totalmente provisionadas, todavía no están corriendo. Ahora, en unos minutos volvemos a ver esto. Volvamos a la presentación rápidamente. Entonces, algo que nos permite Windows Azure, si se fijaron ahí con todos los cloud services, es enfocarnos en las aplicaciones y no en la infraestructura. O sea, a mí ya no me importa, no es tan importante para mí conectarme a configurar la red, configurar los permisos. Eso se hace cuando yo trabajo con infraestructura como servicio, con las máquinas virtuales. Si yo lo quiero hacer, pues lo hago. Pero en los cloud services yo ya no me preocupo de esos temas. La infraestructura la administra Microsoft directamente de manera automática con la App Fabric y el Fabric Controller, y nosotros nos concentramos en las aplicaciones. Y para construir esas aplicaciones, pues hay una serie de bloques de construcción disponibles. Servicios como las bases de datos, el almacenamiento, el control de tráfico, el caché, mensajería, gestión de identidad, acceso a servicios multimedia, un Content Delivery Network que me permite pues poner más cerca de los usuarios el contenido estático, los soportes de configuración de red, en fin, hay una serie de servicios muy interesantes que facilitan la manera en que yo utilizo y yo despliego mis aplicaciones. Entonces yo me preocupo más por la aplicación que la infraestructura. Se soportan múltiples lenguajes. En el portal de Windows Azure, en windowsazure.com, podemos ver en la sección de desarrollo los diferentes lenguajes soportados. .NET, digamos que es el ciudadano de primera clase en Windows Azure.
Está Node.js. Node.js es un framework que es básicamente server-side JavaScript, JavaScript del lado servidor, que me permite crear aplicaciones. Lo que busca es aplicaciones de una respuesta muy rápida. Java, un lenguaje tradicional de desarrollo. PHP, un lenguaje de scripting muy popular en websites como WordPress, Drupal, Python, que es otro lenguaje bastante utilizado también en aplicaciones web, y otros como C++, se soportan directamente en Windows Azure. Entonces yo puedo escoger el lenguaje y la plataforma que más me guste para desarrollar. Todos los SDKs de Windows Azure son código abierto, están disponibles en GitHub, que es como el repositorio central pues, más importante hoy en día de código libre, bueno, libre y privado, GitHub. Y pues digamos que ya cada uno de los servicios importantes, los vamos a mencionar algunos, como las bases de datos. SQL Azure es un servicio de base de datos relacional que yo tengo accesible desde Windows Azure. Está por defecto configurado en clusters para altísima disponibilidad. Es un servicio completamente administrado, es decir, que yo no me pongo a configurar nada de infraestructura, simplemente gestiono mis bases de datos. Y tengo soporte para SQL Azure Reporting, es un servicio. El servicio de reportes viene como parte de la plataforma. Vamos a ver acá, ya ahorita vamos a ver un ejemplo, una demo sencilla con varios de los productos SQL, SQL Azure y Blob Storage. Entonces, por ejemplo, los blobs, los servicios de storage de Windows Azure, como lo mencionamos en la sección de las máquinas virtuales, me permiten una disponibilidad muy alta, escalabilidad y seguridad para el sistema de archivos. Esos blobs, los blobs se utilizan para almacenar información binaria no estructurada, pero también tengo otros mecanismos de almacenamiento como tablas, que es información estructurada pero no relacional, y colas, que se utilizan para mensajería. Y pues todo este storage está disponible con servicios de georreplicación de manera automática entre data centers, que lo vimos también en la sección de las máquinas virtuales. Al igual que los otros servicios, el almacenamiento en Windows Azure lo podemos monitorear completamente desde el portal de administración. Podemos gestionar todas las llaves de seguridad, crear cuentas, crear ítems de almacenamiento dentro de la plataforma. O podemos utilizar herramientas como Azure Storage Explorer, que hacen muy natural toda la gestión del almacenamiento. El servicio de caché es algo de las cosas que personalmente me gustan más de Windows Azure, porque es un servicio altamente eficiente para almacenar información en memoria. Entonces, datos que yo estoy utilizando constante y frecuentemente, en vez de tener que ir al almacenamiento, sea base de datos o sea table storage, yo puedo almacenarlos en el caché y es un caché distribuido. Es decir, que no importa cuántas instancias yo tenga de cómputo, todos acceden al mismo espacio de caché que está distribuido entre varias instancias. Puede crecer y reducirse de manera dinámica y administrativa en la medida en que yo lo requiera. Y es compatible con un protocolo de un producto existente llamado Memcache, que se volvió muy popular porque pues, es una edición open source de un servicio de caché distribuido. Entonces, si en mi aplicación yo utilizo Memcache, yo puedo pasarme de manera transparente a Windows Azure Cache directamente con la plataforma disponible. Entonces, vamos a ver pues conceptualmente los elementos relacionados a Windows Azure Cache. Si yo tengo, por ejemplo, múltiples instancias como lo que hice ahorita al desplegar 4 instancias de un web role, yo puedo separar un espacio de memoria de cada una de esas instancias, por ejemplo 300 megas, y lo que puedo armar es un caché distribuido entre esas 4 máquinas de un espacio total de 1.2 gigabytes de caché. ¿Sí? Podría
coger máquinas específicamente para ser utilizadas como servidores de caché y en las cuales yo puedo almacenar la RAM que yo necesite para ese caché. O sea, hay aplicaciones que crecen muy rápidamente y que consumen muchos recursos y esto es un escenario común con una aplicación de alta carga. Podría incluso escalar rápidamente ese caché, pasar de 2 instancias a 4 instancias y tendríamos ya no un caché de 24 GB, sino de 48 GB completamente distribuido. Esto es supremamente interesante. El manejo de identidad también es otro servicio interesante que me permite integrar identidades de diferente tipo, incluyendo identidades públicas como Facebook ID, Open Authentication, Google ID, Live ID, con identidades empresariales como las de un directorio activo. Hay que tener en cuenta que 930 de las primeras 1000 empresas del Fortune 1000 utilizan Active Directory. Entonces hay un soporte nativo de Windows Azure a la identidad basada en directorio activo. Y pues para poderse integrar con otros modelos de identidad, hay toda una infraestructura y un framework para hacer ese manejo. Eso es lo que se llama el Access Control Service. Es parte fundamental de Windows Azure. El Service Bus es otro de esos servicios que son más orientados al ambiente corporativo, que me permite conectar aplicaciones detrás del firewall con aplicaciones en la nube. Me permite armar aplicaciones híbridas muy fácilmente. Aplicaciones híbridas son aplicaciones que una parte de ellas están en la nube y otra parte está en un data center o distribuido en los clientes. Entonces me permite un escenario común para el Service Bus es la integración de dispositivos móviles con aplicaciones empresariales. Entonces, normalmente yo lo que tengo es una aplicación en la nube que recibe solicitudes de dispositivos móviles y a través del Service Bus es que se establece la conectividad entre la aplicación corporativa que está en el data center interno con la aplicación que está en la nube. Se establece un puente de comunicación muy fácilmente. Bueno, entonces hemos mencionado algunos de esos servicios. Este Windows Azure está disponible en 89 países y territorios. Es uno de los servicios que pues, ha crecido muy rápidamente en cobertura, pues teniendo en cuenta la, ¿cómo se dice? La necesidad constante de este tipo de servicios. Simplemente yo puedo acceder a estos servicios con una tarjeta de crédito o incluso con una cuenta de trial gratuita o de manera empresarial con los acuerdos empresariales de licenciamiento. Entonces, ya para terminar, vamos a ver algunas de las características que mencionamos a lo último. Vamos a ver cómo se administran, cómo se puede acceder a ellas. Una de ellas es SQL Azure. SQL Azure, entonces, pues es el servicio de base de datos relacional disponible. Acá yo tengo, por ejemplo, instaladas 3 bases de datos, una para un website de ejemplo que puse. Tengo también las bases de datos de demo de AdventureWorks. Estas son muy útiles para algunas demos. Entonces lo que hago es que simplemente construyo la aplicación conectándome a SQL Azure como servicio. Eh, y, um, y puedo también desde el mismo navegador hacer todo el proceso de administración o podría conectarme desde Visual Studio Management Studio, desde SQL Server Management Studio, conectarme a nuestra base de datos online y administrarla directamente desde el Management Studio. Como utilizan el mismo protocolo de comunicación TDS, la interacción es completamente transparente. Pues como les mencionaba, es el nuevo portal, es un portal que está todavía en preview.
yo puedo hacer la administración desde el portal antiguo. En el portal antiguo pues no tengo disponibles algunos servicios, pero tengo disponibles otros. Por ejemplo, el tema de Service Bus y caché. Entonces yo tengo todo el provisionamiento de ese servicio directamente desde acá. Entonces yo creo mis namespaces, mis instancias y las configuro directamente aquí. Por ejemplo, acá tengo el namespace, simplemente es un caché de 128 megas de espacio y lo puedo utilizar directamente en el namespace de, asociado al nombre. Entonces, también por acá puedo hacer todo el tema de configuración de redes virtuales. Puedo utilizar Windows Azure Connect, una VPN punto a punto, o puedo utilizar también Traffic Manager, que Traffic Manager lo que me permite es determinar reglas de manejo del tráfico entre múltiples data centers. Es decir, yo puedo desplegar mi aplicación en múltiples data centers simplemente por confiabilidad para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones y hacer que Traffic Manager controle cómo se maneja el tráfico entre uno y otro de los data centers. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un data center para el trabajo normalmente y el otro como un backup. Entonces podría ser que el Traffic Manager redireccione todo ese tráfico solo el primer data center. Pero podría tener balanceo de carga de los clientes entre los diferentes data centers. Entonces podría mantener los dos en caliente y con Traffic Manager hacer ese manejo de tráfico. Es algo bien interesante. Bueno, yo creo que ya se nos terminó el tiempo para la sesión de hoy. Entonces, si tienen alguna inquietud, estoy acá disponible para atenderlos ahí en la sección de preguntas y respuestas de Q&A. Pueden colocar su pregunta y con gusto les responderé. Bueno, al parecer no hay preguntas. Puede ser muy bueno o muy malo. Bueno porque entendieron todo perfectamente. Malo porque no se entendió nada. Bueno, si ustedes están interesados, si no han utilizado Windows Azure, pueden acceder al servicio de forma gratuita inicialmente en windowsazure.com. Ahí hay una sección de free trial, de una prueba gratuita y pueden empezar a hacer el desarrollo, descargan el SDK para el lenguaje, la tecnología que estén utilizando, sea Windows Azure, sea .NET, sea Java, PHP, bueno, el lenguaje que ustedes utilicen y pueden empezar a construir aplicaciones sobre él. Recuerden que no tiene que ser .NET para trabajar con Windows Azure, es uno de los concepciones erróneas, conceptos erróneos más comunes. Y bueno, si no hay ninguna inquietud,